¿Hay genocidio en Gaza? ¿Qué pregunta? Todos los medios de comunicación internacionales, incluso los medios de comunicación que tienen un predicamento enorme en cuanto a la influencia que tienen por la cantidad de lectores o seguidores, ya dan por hecho que hubo un genocidio en Gaza. Claro, las imágenes ven a la gente pidiendo comida, casas destruidas, y es importante que nosotros sepamos si esto es una verdad o es una mentira flagrante que fue utilizada como un comodín que está siendo abrazado, yo diría, por las llamadas, entre comillas, y lo digo de alguna manera forma socarrona, por la gente que defiende los derechos humanos. Y claro, los defiende de una manera muy inhumana. A tal efecto, para hablar de este tema, sin prisa pero sin ningún tipo de temores, he convocado aquí al doctor Franco Fiumara, juez federal, docente universitario, escritor y además un hombre de consulta porque la especialidad de él también es el tema de los derechos humanos, genocidios. Y a tal efecto es lo que vamos a hablar hoy. ¿Hay genocidio en Gaza? Develando la verdad. Franco, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y la verdad que sos el hombre de consulta necesario y adecuado para charlar este tema. Alberto, yo te estoy agradeciendo a vos permanentemente, realmente para mí es un gusto estar aquí en el programa y pudiendo grabar y develar lo que es la verdad, ¿no? Porque he sabido, como vos bien hiciste el encabezado, que no existe el genocidio, salvo que vivamos en otro mundo y que estemos totalmente desenfocados. Una política de genocidio es la eliminación total o parcial, pero con una política dedicada a ello. Y Israel justamente es lo que no hace. No produce ningún crimen de genocidio, ni en cuestión de etnia, ni de raza, ni de religión, y de ninguno, y de nacional, ¿no? Mucho menos todavía, porque está esta cuestión que hace a qué es todavía Palestina o qué es la Franja de Gaza. Totalmente descartado, y por eso no pudo resolver la Corte Internacional de Justicia al respecto, y va a decantar sola de que crimen de genocidio no hay. Israel cumple con todos los protocolos y todos los tratados internacionales que conocemos, de La Haya, de Ginebra, e incluso, aunque no forme parte, con las recomendaciones o con los articulados del Estatuto de Roma, del cual Israel no forma parte, para que tengamos presente esto. Concretamente no adhirió a la Corte Penal Internacional porque obviamente no forma parte de una nación que reconoce la jurisdicción de la Corte. Exactamente, como lo hizo Estados Unidos, como lo hizo Rusia y como hicieron otros tantos países del mundo, que no todos reconocen, y generalmente después la Corte, para mí, la Corte Penal en este caso, abusa de su jurisdicción tratando de poner o imponer determinadas reglas que no le corresponden imponer contra Israel. Cuando vos hablas de la Corte Penal te referís a la Corte Penal Internacional con sede en La Haya. Exactamente, ambas tienen sede en La Haya, la Corte Internacional de Justicia, que es donde Israel, Sudáfrica hizo la denuncia de genocidio, que hemos hablado en otros programas, y después tenemos la Corte Penal Internacional, también con sede en La Haya, escasos kilómetros de diferencia, que eso es de puro corte penal, ¿no? Con los delitos del Estatuto de Roma. Para que la gente, que el doctor Fiumara me corrija, la Corte Internacional de Justicia, que depende de las Naciones Unidas, que tiene sede en La Haya, trata de demandas de Estado contra Estado. Ahora, la Corte Penal Internacional, que no depende de las Naciones Unidas, que también tiene sede en La Haya, habla de juzgar a personas físicas por eventualmente delitos de lesa humanidad o de genocidio. La pregunta sería, Franco, por un lado, claro, los medios de comunicación dicen que hay genocidio en Gaza porque Israel quiere matar a los palestinos, que en realidad son una etnia árabe, no hay una etnia palestina como palestino en sí no existe, sino que sería la etnia árabe. Pero por otro lado, en Israel viven un 20% de la población de Israel son árabes. Entonces, es como sería me gustaría tu opinión jurídica, ¿no te parece una contradicción decir que quiere matar a la etnia árabe palestina que está en los territorios, por ejemplo, de Gaza, cuando en realidad los árabes que están viviendo en Israel, que son de la misma etnia que están en la Franja de Gaza, tienen toda la plenitud del ejercicio de la ciudadanía y los derechos que le otorga ser ciudadano del Estado de Israel? Me refiero, pueden ser jueces, pueden ser ministros, absolutamente todo. Hay un juez de la Corte Suprema de Israel que justamente es árabe israelí. Bien. Con esto yo ya te doy prácticamente respuesta a tu pregunta. No hay genocidio.
No hay una planificación para eliminarlo total o parcialmente a los habitantes de Gaza. Acá tenemos que hablar de lo que es, sí, el tratado de terrorismo, lo que es un grupo terrorista, lo que es Hamas y Yihad Islámica, que ahora lo estamos viendo a nivel mundial, y cómo tomaron el poder en esa fracción. ¿Y quiénes son las primeras víctimas de estos dos grupos terroristas tremendamente criminales? Los propios árabes palestinos, si querés que le demos un Correcto. mote de Palestina para ser más claro específicamente. Y por eso es inentendible. Cuando son rehenes, porque acá ya vamos en el contexto de crímenes de guerra, que comete Hamas contra su propia población civil al utilizarlo de escudos humanos a la población civil que no tiene nada que ver con estas dos facciones criminales que hemos mencionado. Entonces veamos, no hay genocidio porque esto implicaría que para que existiera el genocidio tendría que ser una política establecida para exterminar o una etnia o un grupo religioso o una fe que se profesa por un grupo de personas. Correcto. O un nacional, que O un tampoco nacional. tiene un toque nacional. Son los cuatro, digamos, las cuatro variables que te da justamente tanto el Tratado Internacional de Genocidio como la calificación legal que impone el artículo 6 del Estatuto de Roma sobre la calificación legal de genocidio. Bien. Otra pregunta que quiero hacerte, viste que los medios de comunicación internacionales hablan de que hay una hambruna en Gaza. Por otro lado, igual yo voy a decir un comentario pequeño, pero tu opinión es la fundamental acá, de que uno ve que la cantidad de camiones que entran de comida y que los depósitos que están controlados por el movimiento terrorista Hamas tienen comida para 3 meses y de golpe cuando Israel deja por una presión 2 o 3 semanas de enviar comida, a pesar que existe stock de comida más que suficiente para 3 meses, lo acusan y dicen que está provocando una hambruna y que eso también implicaría lesionar los derechos humanos. ¿Qué opinás vos? Estoy totalmente en desacuerdo y por unas cuestiones que son siempre fácticas, objetivas y que vamos a la prueba. ¿Qué ha sucedido con este secuestro de camiones o de la mercadería, si querés, que está haciendo Correcto. el grupo Hamas, para utilizarlo para que puedan tener el llano de la gente que no está acostumbrado quizás a estos temas? Hemos visto cómo ametrallaron a los propios connacionales o conciudadanos de Gaza, la fracción de Hamas, cuando iban a pedir alimentos o saltaban los alimentos que había dejado el camión de ayuda humanitaria y no se los entregaban porque los usan de rehenes, justamente como te dije. No le dan el alimento cuando Israel no da por cuestión de seguridad de transporte, que es la otra cuestión que tenemos que tener presente, y esto lo hace, como hemos manifestado siempre, por los informes mensuales que tiene que pasar la Corte Internacional de Justicia, Correcto. que dirime estados, va informando, hemos ingresado tantos camiones, hay tantas personas, pero aquí lo que sigue manteniendo poder territorial en algunos aspectos sigue siendo Hamas en algunas zonas, que es donde están estos conflictos. Lo demás pueden comer, lógicamente, en un estado que nadie desea que acontezca esto. Claro. Israel no lo buscó, porque ahí es donde está el inicio del conflicto, Claro. y se vio involucrado en esto para tratar de recuperar lo más sagrado que hay, que son los rehenes que están con vida o los cuerpos, ya sabiendo lo que significa para la comunidad judía y el credo judío. En consecuencia, comida entra a la Franja de Gaza. Luego en la Franja de Gaza, este grupo terrorista Hamas roba los alimentos, en algunos casos sí, hay informaciones que incluso los vende, o estos alimentos son utilizados como extorsión para los propios o contra los propios palestinos. O sea que el tema de la hambruna, que en realidad no existe, y todas estas fotos terribles, que la verdad que son fotos enormes, la verdad de la gente queriendo comer, depende de que los terroristas de Hamas no liberan los alimentos. Alimentos en la Franja de Gaza hay, existe. Alimentos ingresan, Naciones Unidas a través justamente de esta medida de la Corte Internacional, que es la única corte que corresponde a la Carta de Naciones Unidas de su creación, supervisa esto mensualmente, tiene sus propios inspectores, pero nadie habla de lo que acontece en las zonas, que de alguna forma están instalados estos grupos terroristas que todavía está peleando Israel territorialmente, ¿no? Que cuesta porque se esconden en los túneles, quizá no identificados, y son los que se roban parte de todos estos alimentos que ingresan a través de la ayuda humanitaria. Ahora es curioso que, entonces, no hay genocidio en Gaza, no hay un tema de hambruna, no faltan alimentos, lo que sí los alimentos son utilizados como extorsión para los palestinos, pero que no hubo denuncias, incluso de los denunciantes contra Israel, que son muchos, pero estos mismos denunciantes no se encargaron, por ejemplo, de denunciar al grupo terrorista Hamas, que es el que realiza este tipo de maniobras para provocar una hambruna a sus propios connacionales.
Te quiero llevar a un juego que es a veces sumamente complejo para comprenderlo, porque no solo no denuncian, sino que termina denunciado a Israel también en la Corte Penal. Y yo voy a emplear una palabra que quizás no puede ser muy utilizada en mi profesión, pero estamos hablando de una cuestión de carácter político que tiene la incidencia jurídica y que es con lo que hizo el fiscal general Karim Khan, hoy suspendido, que después lo hablaremos. Vamos a decir, tenemos un capítulo en este programa por el tema. Por eso mismo, pide la detención para los dos líderes principales de Israel, ¿no? En el conflicto dentro de lo que era en Gaza. Uno es el primer ministro de Israel, Bibi y Gallant, si mal no Bibi recuerdo. Netanyahu, y Gallant, el Y ministro de Gallant, Defensa. el ministro de Defensa, oportunamente. Y por el otro lado, Sinwar, un jefe terrorista. Pero, a ver, no, por eso a veces yo hablo la palabra cinismo. Primero, que Israel no forma parte del estatuto. Segundo, Estatuto de Roma, te del referís. Estatuto de Roma, perdón, lógicamente. Segundo, Palestina no es un Estado reconocido por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque esto sale por el consenso conforme lo había quedado por el consenso entre lo que sería la autoridad palestina en su momento, los tratados de Oslo y la autoridad de Israel, por más que quieran votar en la Asamblea General, que yo a veces digo que es un foro donde un Sí. foro inentendible, ¿no? De las cuestiones inherentes al caso, o sea que tampoco tiene la jerarquía de Estado. O sea, manu militari se arrogó el derecho, la Corte Penal, Karim Khan, Karim Khan, vamos a decirlo fiscal más general. concretamente, exactamente, de crear un Estado con estatus de Estado, al decir que forma parte del Estatuto de Roma. Y Ahora, eso tiene una gravedad política sin precedentes, porque cualquier grupo faccioso que en cualquier lado del territorio mundial quiera tomar una zona y dice me constituyo un Estado, entonces ¿qué van a hacer? ¿No tiene legítimo derecho de defensa territorial el Estado perjudicado? de Y alguna esto es lo que se metió en un saco de 11 varas. digamos que absolutamente inentendible lo que hizo Karim Khan, a no ser que, para tratar de entender un poco la postura, y me gustaría saber, como siempre, tu opinión, porque manejas muchísimos estos temas, el motivo de la suspensión de Karim Khan como fiscal general de la Corte Penal Internacional. Es verdad que él solicitó el arresto de Benjamín o Bibi Netanyahu y el ministro de Defensa Gallant, ambos, por supuesto, del Estado de Israel. Y una denuncia de un diario norteamericano que tuvo lugar hace un mes aproximadamente, en la cual este mismo diario norteamericano denunció que Karim Khan había emitido estas órdenes de arresto contra Bibi Netanyahu y contra Gallant, ministro de Defensa de Israel, para tapar denuncias de abuso sexual que él tenía en contra, por un lado. Y en consecuencia hay que decir que la orden de arresto no quedó firme, finalmente, por la Corte Penal Internacional, contra Bibi Netanyahu y contra Gallant. ¿Correcto? Correcto. No quedó firme. No quedó firme. A pesar que, digo esto porque los medios de comunicación hablan de que tiene que ser arrestado, no quedó firme. Es más, el que quedó suspendido fue el fiscal internacional. Y vos sabés que, yo sé que lo sabés, me gustaría que comentes también el caso increíble de Karim Khan, que a pesar de tener para resolver el caso de Venezuela con respecto a Maduro, que está denunciado como una persona que, por supuesto, que no respeta ningún derecho humano, él dejó dormir en el cajón esta denuncia durante años. No solo eso, sino que además permitió que el abogado defensor de Nicolás Maduro sea la propia cuñada del fiscal general. Alberto, acabas de decir prácticamente todo. La balanza se le desbalanceó por completo al fiscal. Me gustó. No tuvo exactamente, vulneró todo principio de objetividad. Y te voy a dar dos ejemplos. Desde hace años, todos los exiliados por crímenes de lesa humanidad, delito que sí contempla el Estatuto de Roma para los crímenes mencionados y que Venezuela forma parte y lo comete el grupo que gobierna como una facción, digamos, autócrata, autoritaria y criminal, duerme el sueño eterno en su cajón, con la paradoja de que su cuñada, lógicamente, cobra envidiables honorarios, por decirlo a nivel mundial, porque estamos hablando de millones de dólares para hacer esto, y en tiempo récord,
Y en tiempo récord sacó los pedidos de detención para Bibi Netanyahu y también para Gallant. Sinwar, lógicamente, parte del cinismo porque ya cuando sale la orden ya era prácticamente conocido que Israel le había dado muerte A a la Sinwar. resistencia de Sinwar. Quedó por la galería. Por la galería, pero tampoco pidió por ningún otro de los Por líderes ninguno. que habían y que ya estaban totalmente identificados. O sea que por el único que pide la orden y la mantuvo fue por el que ya no estaba más. Increíble, ¿no? Porque está emitiendo una orden de arresto, emitió una orden de arresto contra Bibi Netanyahu, que es un político que está legalmente ejerciendo el cargo elegido por la gente. Esto es independiente que uno esté o no de acuerdo con Bibi Netanyahu. Legalidad y legitimidad. Si bien ya legitimidad. Legalidad y legitimidad. Nos puede gustar Bibi, no es nos otra puede historia. gustar. Es otra historia porque ya entramos en la parte política. Claro. Pero fue elegido y está ahí elegido por el pueblo, por el voto, a través de la forma de que tiene la representatividad del gobierno de Israel, ¿no? Que es un sistema parlamentario. Pero tiene legalidad y tiene legitimidad. Me llama mucho la atención cómo no actuaron los mecanismos de la Corte Penal Internacional, en el caso que existan, que no lo sé, que permitieron que la abogada de Maduro lo defienda ante la Corte y que la abogada sea la propia cuñada del fiscal general. ¿Cómo no? Por lo menos, primero que él se tenía que haber apartado o excusado. Y no obstante, él no lo hizo y sin embargo la Corte siguió adelante con su trabajo. Acá hay una cuestión también a resolver, yo creo, y acá le voy a dar quizás una mano a la Corte o un empellón con todos los errores que quizás cometan, porque creo que hay un sistema que no tenían conocimiento que la cuñada operaba en forma directa. Y cuando sale a la luz lo de la cuñada se generó este escándalo y tienen que esperar el íter de lo que es un proceso o un pedido de recusación o de que se excuse. Él no se excusó, no se apartó, entonces que una de las partes presente diga, señor, apártese, que creo que es lo que está en materia de resolución. Pero a todo esto le explota el segundo problema, que es el afán amoroso, pero por imposición, por sometimiento, que vulnera a nivel mundial cualquier tipo de cuestiones que hagan al género, ¿no? Y al trato de una persona, porque era Ferda Ligada, que estaba justamente como una de las secretarias o operando una de las asesoras que tiene Calincam, y no fue solo un acto de abuso, sino que son varios los casos de abuso que tiene bajo investigación, un doble estándar moral. Yo creo que él fue suspendido, pidió la suspensión provisoriamente hasta que se investigue. Lógicamente que esta investigación llevará con todo, estamos hablando ya de factores de poderes impresionantes que entran en juego y quizás salga a la luz mucho más, que saquen a relucir algunas personas que tengan prueba antes de que la Corte resuelva, ¿no? Acá hay muchos intereses en juego y quizás por los mismos medios de prensa que en un momento elogiaban estas cuestiones, tendrán que retractarse y decir, esta es la realidad y acá están las cartas sobre la mesa. Yo diría, deberían retractarse, pero no es probable que lo hagan, porque la verdad, historia pasada, historia pisada. Viste que tenemos dos líneas de prensa, ¿no? Que una es amarillista, y generalmente en esto hay mucho de amarillismo y poco de conocimiento, no solo técnico, sino también político. Y esto tenés que manejar la geopolítica al dedillo y con contexto histórico, que es lo que muchos carecen y hablan. Si esto es un conflicto territorial, sabemos que Israel no es territorial. Es un contexto religioso, yo creo que ahí estaríamos acertando más y sabemos por qué se inmolan en nombre de Dios, lo cual es una locura, que Dios, la criatura más divina que hizo, fue al ser humano y ellos se inmolan por Dios. Dios no se los va a perdonar nunca. Absolutamente. Creo que genocidio en Gaza, absolutamente no. Hambruna en Gaza, alimentos sobran. El terrorismo de Hamás es el que explica absolutamente toda esta locura de muerte. Y como bien dice el doctor Franco Fiumara, Dios es creador de vida, no es creador de muerte. Me parece importante charlar estos temas, primero con argumentos legales, jurídicos que permitan sostener una postura, porque esto es fundamental. Yo sé que vivimos en una cultura de copio y pego, copiamos los titulares y queremos y repetimos quizás sin analizar, y también es cierto que muchos medios de comunicación internacionales de inocentes no tienen absolutamente nada, entonces la gente da por hecho los grandes titulares.
pero me parece que el mejor titular de la vida es hablar con la verdad. Gracias, el doctor Fimara, gracias Franco de todo corazón por la claridad con la cual expusiste el tema. Me pareció un tema insolayable para que la gente sepa y veamos esta cara de la verdad. Muchas gracias, Franco. Gracias a ustedes, Gracias gracias por todo. Alberto, gracias.